Desde el inicio de los tiempos, las estrellas han estado a la vista de todos nosotros, cada noche en el cielo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, ¿cómo es que llegaron ahí? ¿Son eternas? Nuestro Sol, por ejemplo, es una estrella en sí mismo, pero ¿todas las demás son iguales? Aquí te traigo 10 fenómenos naturales de estrellas en el espacio exterior. Sin darle más vueltas, empecemos con el top. Número 10. Cuando pensamos en nuestro planeta, podemos reflexionar sobre que es enorme, al tener tantos países y continentes que conforman a nuestro hogar, conocido como planeta Tierra. Sabemos que nuestro hogar es pequeño comparándolo con el Sol, pero no es difícil comprenderlo. Sin embargo, el astro rey está muy lejos de serlo, por lo menos en cuanto a tamaño. Verás, existen muchas estrellas mucho más grandes que nuestro Sol. ¿Qué tanto? Bien, permíteme tratar de dimensionarlo. Aquí tenemos el Sol respecto a la estrella Sirius, seguido de Sirius contra la estrella Aldebarán, la propia Aldebarán contra Betelgeuse, y por último Betelgeuse contra la estrella Ullescuti. ¿Que no se logra dimensionar qué tanta diferencia hay aún? Bien, pues este es el tamaño de la Ullescuti comparado con el tamaño del Sol. ¿No lo ves? Ahí está. Permíteme acercarme un poco. Un poco más. Esperen, por aquí está. Sí. ¿Esto te hace sentir pequeño? A mí también. Número 9. Ya que sabemos sobre los tamaños de las estrellas, ¿cómo inicia todo? Veamos cómo nacen. Todo empieza en una nube molecular, que es una nube de hidrógeno, helio y polvo, densamente concentrada y a bajas temperaturas. Cuando algunas zonas de la nube sufren una inestabilidad gravitacional, los materiales se contraen en ciertos puntos específicos, generando protoestrellas, o dicho de otro modo, las que se convertirán en estrellas, quizás incluso supergigantes. Generalmente, estas nubes son tan masivas que generan varias protoestrellas por sí mismas, y es bastante común que las nuevas estrellas se mantengan juntas en cúmulos estelares debido a la fuerza de gravedad que ejercen entre sí. Así es, los astros que iluminan todo el universo vienen del polvo y viven por miles de millones de años. Impresionante, ¿no? Número 8. ¿Has escuchado antes que todo lo que tiene un inicio tiene un fin? Pues eso es cierto, y las estrellas no son la excepción. Este puesto está dedicado a uno de los posibles finales de una estrella, porque sí, puede haber varias formas en que una estrella muera, dependiendo de su masa y composición. La nebulosa planetaria es como terminan sus últimos días las estrellas denominadas como gigante roja, que por cierto es el futuro de nuestro Sol. Y lo que pasa es que la estrella expulsa sus capas exteriores para dejar este fenómeno alrededor de un núcleo brillante, que se termina convirtiendo en una estrella enana blanca. Estas, junto a las estrellas enanas rojas, son las que más abundan en todo el universo. Número 7. Anteriormente comentamos que las estrellas tienen distintas formas de llegar a su final. Pues bien, aquí tenemos otro de los posibles fenómenos que desencadenan en la muerte de una estrella. La supernova es el final de las estrellas supergigantes rojas, y en esencia sucede de la misma forma que las nebulosas planetarias, y sin embargo son diferentes. Una de las principales diferencias es el gran aumento en el brillo de la estrella resultado de la explosión de sus capas externas, que puede durar desde semanas hasta meses. De hecho, cuando recién fue descubierto este fenómeno, inicialmente se pensó que se trataba de nuevas estrellas que nacían. Qué irónico, ¿no? Número 6.
Cuando una estrella supergigante roja explota, originando una supernova, no implica que ésta ya haya muerto, ya que aún le falta un último paso a seguir. Cuando tenemos una supernova, al núcleo restante se le llama estrella de neutrones, que mide solamente entre 10 y 20 kilómetros de diámetro. ¿Y por qué es tan impresionante? Bien, pues gira a velocidades extremadamente altas de hasta 70.000 kilómetros por segundo. Por esto es tan pequeña esta estrella, ya que la gravedad es lo único que evita que los fragmentos restantes de la estrella salgan disparados por todo el espacio. Dicho esto, el púlsar es una estrella de neutrones que emite disparos de radiación por dos de sus lados opuestos entre sí, que pueden ser en forma de rayos X o rayos gamma. Estos disparos de energía son ocasionados debido a un intenso campo magnético en la estrella, y los intervalos de los disparos están relacionados directamente con el periodo de rotación de la estrella. Es como una especie de reloj cósmico. Número 5. Seguro que anteriormente has escuchado el término agujero negro como uno de los grandes misterios del universo. Sin embargo, no todos conocemos su origen. Y es que el agujero negro es otro de los posibles finales de una estrella gigante roja, la cual, cuando pierde su energía, se comprime gracias a la fuerza de gravedad, convirtiéndose en una estrella enana blanca. La fuerza de gravedad puede ser tan enorme que termina engullendo tal cual al propio astro, transformándose en un agujero negro. Esta fuerza de gravedad es tan grande que devora cualquier partícula material que se encuentre a su paso, tanto así que ni siquiera la luz logra escapar de él. Lo que hace al tener cerca lo que sea que va a consumir no es mandarlo a otro lugar, sino desintegrarlo a nivel molecular y comprimir toda su masa a niveles en los que las propias leyes de la física fallan. Para darte un ejemplo, la masa de todo el planeta Tierra sería comprimida en un agujero negro al tamaño de un grano de arroz. Sí, básicamente temible. Número 4. En el puesto anterior, ¿acaso te preguntaste qué pasaría si una estrella enana blanca, que por sí sola tiene un campo de gravedad extremadamente poderoso, tiene de cerca otra estrella? Si es así, estás de suerte porque aquí te tengo la respuesta. Cuando tenemos dos estrellas cercanas, a esto se le conoce como sistema estelar binario. Suele componerse por una estrella enana blanca y una roja que está evolucionando para convertirse en una gigante roja. Al estarse acercando, la estrella enana blanca, que tiene una fuerza de gravedad enorme, comienza a absorber el material de la gigante roja. ¿En qué termina esto? Básicamente en una violenta reacción nuclear extremadamente luminosa, expulsando a su vez rayos gamma y rayos X. A este fenómeno es a lo que se le conoce como nova. Número 3. Ya vimos lo que sucede si una estrella enana blanca consume a una roja. Bien, subamos un poco el nivel. ¿Qué pasa si un agujero negro consume otras estrellas? Pues ya vimos un fenómeno muy similar, pero este es de dimensiones mucho más grandes. ¿Te acuerdas del púlsar? Pues el resultado es similar, ya que cuando un agujero negro supermasivo absorbe estrellas por miles y miles de años, la materia de estas se convierte en energía pura, visible en forma de luz. De hecho, estamos hablando del fenómeno con mayor luminosidad conocido en todo el universo, y son los disparos más poderosos que podemos encontrar de rayos gamma. Número 2. Ya que estamos chocando cosas a nivel cósmico, ¿qué pasa si dos agujeros negros se encuentran? Pues aquí tienes la respuesta. Dada la naturaleza de los agujeros negros, si dos de ellos se llegan a encontrar hasta cruzar el horizonte de sucesos,
ya no hay marcha atrás y estos seguirán atrayéndose poco a poco hasta que colisionen entre sí. Y entonces, ¿qué sucede? Pues para simplificarlo mucho, se fusionan en un solo agujero más grande y poderoso, no sin antes haber hecho un choque extremadamente violento, soltando ondas gravitacionales masivas a su alrededor y doblando el espacio-tiempo. Cosa de todos los días, tú sabes. Créeme, no quieres estar cerca cuando suceda esto. ¡Hey! ¡Espera! Antes de pasar al primer lugar, te adelanto que en el próximo video te mostraré lugares hermosos sin tener que salir del planeta. Así que si quieres saber más, suscríbete y dale a la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Ahora sí, pasemos al primer puesto. Número 1. Y para terminar, te presento el fenómeno conocido como fusión de galaxias, en el que dos galaxias cercanas una de la otra comienzan a atraerse con la fuerza de gravedad. Continúan atrayéndose poco a poco hasta que sus cuerpos celestes comienzan a fusionarse en un mismo recorrido, para terminar creando una galaxia mucho mayor. Durante este suceso, por increíble que parezca, es muy raro que choquen las estrellas entre sí. Esto se queda en el primer puesto debido a que este suceso terminará originando al puesto anterior. Cierto, olvidé mencionar que en el centro de cada galaxia hay un agujero negro supermasivo, y la Vía Láctea no es la excepción. Dicho de otra forma, la fusión de galaxias terminará dando lugar también a un choque de agujeros negros. Adicional a lo anterior, cabe mencionar que este suceso está en el futuro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ya que la galaxia de Andrómeda, la más cercana a la nuestra, se aproxima a nosotros a una velocidad de 402.000 km por hora. Científicos dicen que nosotros apreciaríamos el proceso simplemente como espectadores, que veríamos la galaxia aproximarse y nos envolvería poco a poco. Un verdadero espectáculo. Este suceso se toma ya como un hecho en un futuro. Sin embargo, es poco probable que nos toque presenciarlo, ya que sucederá en aproximadamente 4.500 millones de años. De hecho, para entonces, nuestro Sol estará en camino a convertirse en una estrella gigante roja, lo que hará que la Tierra no sea más que un carbón gigante orbitando el Sol. Pues bien, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, por favor, dale like y comparte. Me interesa tu opinión. Suscríbete a Ten Tops si quieres ver más videos como este. Y recuerda, si quieres tops, Ten Tops. Nos vemos en el próximo video.